Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 5, desde el versículo 17 hasta los versículos 25 nos están hablando, nos dicen como título, ciertamente ponemos la victoria de Israel sobre los filisteos. Aquí se nos presenta a un David, desde el versículo 17, cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey de Israel, subieron contra él, todos juntos. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás? Yahvé le respondió: ataca, yo te entrego a los filisteos. David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Y allí dijo: Yahvé me abrió una brecha en el frente enemigo, como abren brechas las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres los recogieron. Ahora el versículo 22 que hoy nosotros queremos reflexionar, ¿verdad? Este versículo 22 dice: los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaim. Bueno, los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaim. Es decir, que huyeron. Primero corren o disparapaban yapá y velas y ídolos. David y el ejército, decíamos en ese versículo 21, ellos recogen todo. El sentido teológico es que los ídolos, siempre los ídolos, están representando a la derrota, ¿verdad? Estos ídolos que cuando son derrotados quiere decir que doikoi baevena. Entonces uno se pregunta: ¿y por qué David y su ejército recogen estos ídolos? Y eso es para acentuar y decir: estos ídolos nos sirven, este es un lugar sagrado. Llamo potiana, recoger en ese sentido. Recoger la basura es como decía, ¿verdad? Recoger la basura. Llamo potiana, porque este es un lugar sacro. Es el lugar donde Dios ha vencido, ha derrotado a sus enemigos. Este pensamiento teológico es esencial y fundamental que nosotros entendamos, porque en el Medio Oriente cercano ellos pensaban, ¿verdad? Cuando vamos a guerra son los dioses que están peleando. La se ha ganado la guerra, quiere decir que se dio la imbarete. Hablan de Dios y lo oré, ¿verdad? O sea, es un ídolo, como dice verdaderamente la expresión. Así que, queridos amigos, en este versículo 22, después de esta derrota, nos vuelve a decir que los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaim. Este versículo se ubica en el contexto posterior de la primera gran victoria de David sobre los filisteos en Baal Perasim, lo que acabamos de estudiar y de leer. Los filisteos, un pueblo del mar,
posiblemente de origen egeo, eran enemigos sistemáticos del Israel bíblico. Y aquí aparecen como una fuerza recurrente que no se da por vencida fácilmente. Upeaña de la ya subrayar. Es un pueblo que no se da entonces por vencido fácilmente. Oye, pues un ñonero, o esa, o mañana, o esa, va a la pota, va esa vaya pota jina, va esa bañañona y nota jina ñandé. Se dan cuenta, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental que tengamos en consideración. Yandeña mañana ya es sana, porque los filisteos de por sí, como pueblo de mar, que están viniendo de otros lugares, se están asentando en este lugar, están queriendo invadir, queriendo agarrar el territorio, están entrando, pero es una fuerza recurrente que, a pesar de que son vencidos aquí, David, voy para Pacho, incluso dejan todos sus ídolos. Era como decir, bueno, nuestro Dios ha sido derrotado, pero no se están dando por vencidos. Y podemos entender esto porque en el primer libro de Samuel, capítulo 17, con Goliat. Y nosotros decíamos, leíamos, estudiábamos, cuando Goliat estaba desafiando a Israel, decía en el grito que él estaba haciendo, si nosotros, o sea, el que gane, entonces va a decir qué es lo que se va a hacer después, ¿verdad? ¿Verdad? El que gane, Goliat, se detuvo y gritó a las filas, ¿por qué salieron formados para el combate? Como yo soy filisteo y ustedes, siervos de Saúl, elijan uno que baje a luchar contra mí. Si logra vencerme y matarme, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. ¿Se dan cuenta? Entonces, como hoy, vea, güey, David yucamo hoy, güey, Goliat, pero sin embargo, el mal no se deja vencer fácilmente. Oye a la carga. Y esta es la segunda vez, o la tercera, o la cuarta, como uno quiera entenderlo de acuerdo a los pasajes que ya fuimos estudiando y mirando cómo los filisteos están en continua lucha contra Israel. El mal no se deja vencer fácilmente. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. Jesús, mi Señor, mi Redentor,
Salvador. Yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno. Yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos con el libro hoy de los números en este día de la exaltación de la cruz. Vea la cruz suya guaña de mujer dentro de nuestra transmisión de fe, dentro de nuestra tradición. Y por eso, desde el libro de los números, capítulo 21, versículos 4b al 9, en el camino por el desierto el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay ni pan ni agua y ya estamos hartos de esas comidas miserables. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente, y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudido a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil, y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sano. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil. Y así continúa, queridos amigos. Y por ahí tenéis, y aquí se nos está prefigurando nada más y nada menos mirar a esa cruz, mirar al Cristo. El que mire a esa cruz, el que mire sobre todo aquí a Cristo, recibirá el perdón de sus pecados, recibirá esa paz y esa serenidad que nosotros estamos necesitando. Aquel que ha sido mordido por la serpiente. Esto también es lindo, ¿verdad? Para recordar un poco capítulo 3 de Génesis, el que es mordido por esa serpiente. El ser mordido por la serpiente significa las tentaciones, las malas inclinaciones, los malos deseos. Eso es ser mordido por el mal, ser mordido por el pecado. Pero aquí, queridos amigos, para volver a ser restituidos, restaurados por Dios, mirad esa cruz que está hecha con el esfuerzo, con la lucha, con el empeño, porque Curuzuco, Ñandén, Guanaí, yo que fuera lleva sufrimiento, dolor, pena, lucha. Landé, Rico, Poracero, Areya, Poporacero, lleva, te dejó bebé, en prende la de Curuzure, te dejó beñan de Yara, Becueri. Queridos amigos, es el único camino para llegar a nuestra propia felicidad, a nuestra propia salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí en este versículo 23. David consultó a Yahvé, que respondió: no ataques, da un rodeo por detrás y llégate a ellos por el lado de las moreras. Recordemos, queridos amigos, que esta es la segunda incursión que están haciendo los filisteos. En el versículo 22, el anterior que estuvimos estudiando, es interesante, y que tú llegues a ver mañana, lleva a estudiar y mía vez ya. Los filisteos subieron de nuevo y se desplegaron en el valle de Refaín. Eso nos vuelve a poner. Volvieron de nuevo. Upea la ñandé, ya es Shakuri. Alá, ¿verdad? El Alá quiere decir subir de nuevo, atacar de nuevo, pero este verbo implica también estrategia, nuevas estrategias. Cuando filisteo huevo ya y no mañana, bueno, cuando añan de voy para paz, fue un primer repliegue entonces del ejército filisteo ante el ataque de David con su ejército. Pero nosotros decíamos dentro del el sentido espiritual teológico de la interpretación, upeaco dice que el mal nunca entonces para de acecharnos. Ahora, este sería un segundo momento en que ellos están volviendo, atacan de nuevo. Es la insistencia, en este caso es una segunda incursión de los filisteos. Es en el valle Refaín, valle de los espíritus. También recuerden que Refaín, en este valle, es donde ya el pueblo de Israel, cuando salía de Egipto viniendo hacia la tierra prometida, tuvo que pelear con el rey Og. Por eso es que tienen como ese recuerdo, incluso psicológico, los filisteos. No sabemos si ellos sabían bien toda la historia de Israel, lo que les había pasado, ¿verdad? Porque ellos también son pueblos que están llegando, se les llama pueblos del mar, los filisteos, que bajan todo lo que hoy en día sería la franja de Gaza, justamente, UPB, Filistín. Entonces comienzan ellos a entrar por esa parte, el valle de Sharon, se llama esa parte, ¿verdad? La parte de la planicie, valle de Sharon. Pero después van entrando cada vez más, entonces están llegando a los Shefelá. Shefelá quiere decir colina, hebreo beñañimonguetaina. Y después continúan y ya comienzan las partes más elevadas de la parte orográfica. Justamente yo tuve la gracia y agradezco al Señor, llego 10 años y coco bebé, 10 años y coco. Pero viví la ceroga, pues hay que poner con el lugar con A, porque a correbaite con el lugar. Y ahí comienzan las estribaciones, ¿verdad? Que llega hasta Jerusalén. Jerusalén es la parte más alta que se dice que son las montañas de Judá, así le llaman. De él lleva Tetreía, lleva 912 metros de altura, ¿verdad? Pero ya viene bastante alto de acuerdo a lo que es el nivel cero del mar, ¿verdad? Cero, comienza, va subiendo. Después Shefelá, colina, y después las partes montañosas. 3 partes, ¿verdad? Si uno va a mirar la parte orográfica, la planicie, Shefelá, que sube más, y después la parte montañosa. Bueno, apeala hombre uañandeine goave. Y entonces estos eran los lugares que cualquier ejército siempre tendría que tomar estos lugares para ir a pelear. Pues a la pecuera, cuando la pesa ante la lluvia, la cuestión montañosa, es difícil. E incluso son bastante escabrosas también estas montañas. Bueno, entonces, aquí en este versículo 23 de nuevo nos pone una de las actitudes esenciales y fundamentales de David. ¿Cuál David oye cañandeina y le caracteriza a David? David consultó a Yahvé, o por anduye veñan de Yara. Muchas veces la gente piensa que porque se va y consulta así directamente, y porque va a escuchar algo, la voz de Dios que le va a hablar o le va a decir, o porque vio alguna visión. Estaba ahí la llamó visionarios, estaba ahí la oye que esto y que aquello. No.
La palabra de Dios no quiere decir eso, queridos hermanos. Ya tengo una estilo protestante ni secta que tomamos al pie de la letra así literalmente. Porque esta es una narración religiosa, vamos a decirle así. Es decir, un religarse a nuestra propia existencia. Alander, Erojina, religarte a tu existencia quiere decir, pene acá y es peña de yara o me ema de inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar, es lo que te hace reflexionar. la David, oye, página. El hecho de decir aquí el autor sagrado, David consultó a Yahvé, que respondió. Amba ella venían de Yara o me edashve la irrespuesta. Amba ella o me edashve la ishvela no ataques. Da un rodeo por detrás y llégate a ellos por el lado de las moreras. Va ella ve. Quiere decir que, queridos amigos, David, con toda la experiencia guerrera, como un rey, como alguien que siempre estuvo al frente de un ejército. Oye, ella esa es la forma como Dios te va hablando y Dios te va mostrando. Nena, imbaño. Aire, ¿cómo la capacidad de reflexión? Esa es la forma como Dios te responde y como Dios te va hablando. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Exulte los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. Alégrese la tierra, inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra Madre la Iglesia, resplandeciente de la gloria de su Señor, y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. Levantemos el corazón
lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda de Adán, y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno. Retorna victorioso. Oh admirable condescendencia de tu amor, oh incomparable ternura y caridad, por rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa. Oh feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa. Oh noche maravillosa en que despojaste al faraón y enriqueciste a Israel. Oh noche maravillosa
nuestras culpas. Oh noche realmente gloriosa, que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso. En esta noche acepta, Padre Santo, este sacrificio de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio, que es signo de la nueva luz. Te rogamos, Señor, que este cirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante, llegue hasta ti como perfume suave, se confunda con las estrellas del cielo. Lo encuentre encendido el lucero de la mañana, esa estrella que no conoce el ocaso, que es Cristo, tu Hijo resucitado, resucitado de la muerte, que es Cristo, tu Hijo resucitado, resucitado de la muerte. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos con un libro maravilloso, un libro político ciertamente, segundo libro de Samuel, el primero también, libro de los Reyes también, ya el nombre lo está diciendo. Y aquí, queridos amigos, encontramos algo muy interesante en el capítulo 5, versículo 24. Cuando oigas rumor de pasos en la copa de las moreras, decíamos nosotros que es una manifestación de Dios, pero oír, que significa puede calcular, pedes y irajina. Y justamente aquí viene esta frasecita. En hebreo se dice atz tekaretz. Aretz quiere decir, ¿verdad? Haaretz. Aquí entonces te está diciendo directamente para que actúes con decisión. Con decisión. Atz, entonces te haaretz. El verbo que significa determinación, el verbo que significa valentía y el verbo que significa acción precisa. Entonces es una lógica, ¿verdad? Porque estábamos hablando nosotros anteriormente y decíamos que lo primero que tenemos que hacer es poder calcular. Mañana es anda superficial va de aquí para ahí, para allá, improvisando las cosas. Pero ¿por qué improvisamos las cosas? En realidad improvisamos las cosas porque no queremos que la gente después se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces hacemos todo sarambicue. Cuando vos tenés todo sarambicue, entonces después no sabes por dónde agarrar, ¿verdad? Y hay que ordenar las cosas. Cuando las cosas son ordenadas, cuando las cosas están bien presentadas, eso quiere decir que vos tenés bien aquí tu mapa, cómo vas a actuar. Como una lógica de tu accionar. Entonces actúa decididamente. Lánzate al ataque. Porque entonces Yahvé saldrá delante de ti para derrotar al ejército filisteo. Pero calcula. Determinación, volvemos a insistir. Valentía, volvemos a insistir. Y sobre todo, una acción precisa. Porque imagínate. Y esta es la señal divina que nosotros necesitamos, queridos amigos. Aquí te pone en un género literario, ¿verdad? Entonces, cuando te dice Harroshes, la cabeza es Rosh, las copas de las moreras, el viento, la brisa que mueve. Todo esto son símbolos, signos. Simplemente, queridos amigos, ni que ya tomate literalmente y estilo protestante, mañana o Cushua, no. Estos son expresiones, queridos amigos, simplemente para hacernos entrar en el espíritu y el aspecto que nosotros le llamamos espiritual, de decisión. Y ahí entonces podés tomar una decisión porque de la conciencia. En el fondo, aquí lo que vale es tu conciencia. Porque ya dijimos, la conciencia nunca, queridos amigos, te va a engañar. Toda esta gente que está robando saben muy bien que están robando al país, a la gente. Están empobreciendo al país. Y también saben muy bien, porque ya hace mucho que están en esta cuestión que ellos le llaman política, que en realidad no es una política, sino que es como el Papa Benedicto XVI decía, eso es una asociación para robar. Entonces él decía, si ustedes están sentados aquí solamente para mirar sus propios intereses y para robar, entonces ustedes no son ningún parlamentario o lo que sea. Ustedes lo que son unos bandidos. Y eso, Benedicto XVI, el Papa de feliz memoria. Ojalá nos bendiga del cielo, ¿verdad? Y dentro de poco también lo proclamemos santo. Entonces, aquí te está diciendo que es la conciencia, y esto lo expresa a través de Harrosh, la cabeza, la conciencia, cómo Dios se manifiesta. Es una teofanía del Señor, quiere decir. Y bueno, entonces, queridos amigos, esto nos quiere decir, desde un sentido teológico, que Dios marcha con nosotros. Dios está a nuestro lado. Es el famoso nombre que se le da también en la Biblia, Yahvé Sebaot, es decir,
es el Dios de los ejércitos, el Dios que lucha. Nos muestra que Dios es un capitán, alguien que está al frente. Pero claro, si nosotros no reflexionamos desde Dios, no pensamos desde Dios, y nosotros ahora, nos consideramos dioses, porque ese es el pecado verdadero. Génesis capítulo 3, versículo 5. Entonces, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Entonces, muchos de nosotros añan de dioses. Entonces, ya, pues, cualquier cosa que añan beispa, lleva la añan de sociedad, añan beispa, la añan de la pichacuera, bebé. Queridos amigos, volvemos enseguida con más añan de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras caía la tarde, Constantino, muy preocupado, daba vueltas por el campamento pensando en la forma en que debería enfrentar a su rival Magencio, en la crucial batalla que al otro día decidiría su futuro y el destino de Roma. A punto de ponerse el sol, miró hacia el horizonte y de pronto un cúmulo de nubes plomizas empezaron a moverse rápidamente, formaron una gigantesca cruz y se quedaron estáticas. Al instante cesó la suave brisa de otoño, extrañamente todo se aquietó, y como si estuviera escrita con letras de algodón recostadas contra el cielo azul, apareció junto a la cruz la frase In hoc signus vinces, que significa con este signo vencerás. Entonces Constantino ordenó que los estandartes de su ejército llevaran impresa una cruz, la misma que también fue pintada en los escudos de todos los soldados. Al día siguiente, 28 de octubre del año 312, chocaron en el puente Milvio las descomunales fuerzas de los dos emperadores, pero las tropas de Magencio, atemorizadas por las vigorosas cargas del enemigo y por la cantidad de cruces que campeaban en todo el frente, empezaron a huir en desbandada, y Magencio, desprotegido, cayó al río Tíber y se ahogó. Entonces, por convicción y agradecimiento, Constantino, el triunfador, adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio, y después de contarle a su madre la historia de la visión que lo condujo a la victoria, Santa Elena decidió ir a Jerusalén a buscar la cruz en la que fue crucificado Jesús, y en efecto en el año 326, cuando contaba 80 años, hizo cavar en el sitio que la tradición señalaba como el Gólgota, y allí encontró las cruces, y para corroborar cuál era la legítima, tocó con las tres a un moribundo. Una de ellas lo sanó, y con esa prueba fue aceptada como la Vera Cruz, lo cual significa la verdadera cruz. Inmediatamente mandó a construir en ese lugar la iglesia del Santo Sepulcro, que con el tiempo se convirtió en el santuario más venerado de la cristiandad. Santa Elena determinó fragmentar la Veracruz en tres partes. Una quedó en el templo del Santo Sepulcro en Jerusalén, la segunda fue a parar a Constantinopla, y la tercera fue llevada por Santa Elena a Roma, de la que se tomaron astillas, que luego fueron repartidas entre las iglesias más importantes de la cristiandad. No obstante, el centro de todas las peregrinaciones era Jerusalén, pero en el 614 el rey persa Cosroes II se tomó la ciudad santa, arrasó buena parte del santuario, se apropió de la Vera Cruz y la colocó bajo su trono y la usó como escabel, en señal de desprecio, es decir, para poner los pies, en señal de desprecio y humillación que los pueblos cristianos no podían digerir. Y por eso hubo varios intentos de rescate, hasta que en el 628 por fin el emperador Heraclio logró vencer a Cosroes y recuperó la Vera Cruz, la cual fue llevada en procesión solemne a Jerusalén y se entronizó de nuevo en el lugar al que pertenecía. Desde entonces, cada 14 de septiembre, fecha del desagravio,
se celebra la exaltación de la Santa Cruz en todo el mundo católico. Pero además de esta conmemoración, en los países de habla hispana, especialmente en Colombia, México, Perú, Paraguay, Trinidad y Tobago, Venezuela, Chile, España, Ecuador, Argentina, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Bolivia, también se festeja la exaltación de la Santa Cruz el 3 de mayo. Según la tradición, en ese día del año 326, Santa Elena descubrió y reconoció la Veracruz en Jerusalén. Por eso hoy, 3 de mayo, recordamos que la Santa Cruz es el símbolo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ejerciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 5. El último versículo de este capítulo, David hizo tal como Yahvé le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Lo importante aquí es tal como Yahvé le había ordenado. Tal como Yahvé le había ordenado. Hubiera entonces Ka'asher, ¿verdad? Ka'asher después utiliza el Sidbahu, Adonai, o sea, Yehová. Entonces, Ka'asher, como, Asher, hacer, hizo, hacer como Dios verdaderamente te ordena, como es el mandato de Dios, se dice, vea. ¿Cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es el mandato de Dios en nuestra vida? Esta frase, queridos amigos, incluso es una fórmula que se utiliza varias veces en la Biblia. Sino que se utiliza el Ka'asher, ¿verdad? Sidbahu Adonai. Ka'asher Sidbahu Adonai. ¿Cómo se lo había mandado? ¿Mandato de quién? De Yahvé. Mandato de Dios. Y es importante porque se basa entonces en la obediencia. Entonces, ¿por qué? Y porque es el Señor el que me está pidiendo. Yo entiendo lo que Dios me está pidiendo. Y ya dijimos y ya hablamos cómo Dios habla. No es que va a venir ahí y se te va a presentar una luz, un angelito. Todo eso que me dicen, ay, que se me presentó una luz, que he visto esto, que he visto aquello, mía, posiblemente voy a delirar. Pero Dios nos habla a todos, no es que solamente le habla a algunos privilegiados, sino que Dios habla a cada uno en su conciencia. A cada uno le está hablando en su conciencia. Así es que tenemos que estar siempre atentos, queridos amigos. No es una fuerza, ¿verdad?, especial que viene, sino que es una fuerza y un carisma personal. Este es otro detalle. ¿Por qué es otro detalle? Porque justamente cuando decimos que es un carisma personal, quiere decir que cada uno, como decía un país, como cada uno es cada uno, cada uno es cada uno, de aguanta y por otro. Nadie. Vos sos vos. Y entonces Dios te habla a vos y Dios te habla en tu conciencia. Y vos te das cuenta porque es una capacidad espectacular, regalo de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dice Dios. Y la imagen de Dios es eso justamente. Ese carisma especial que vos tenés, que nadie tiene. Eso que vos tenés, porque vos sos vos. Qué espectacular, ¿verdad? Eso es ser imagen de Dios, inteligente, libre, con voluntad y capacidad de amar. Así que con ambas era ñañamindu uana. Por lo tanto, cada acción de David está mediada por quién? Y está mediada por el hecho de que nosotros consultamos a nuestra conciencia, y cuando consultamos a nuestra conciencia quiere decir que nosotros estamos siendo mediados, asesorados, ¿saben por quién? Por Dios. Porque tu conciencia pues es la voz de Dios. No sé si llegamos a entender. Shendei kwai allí explica ponaba, Shendei kwai amoñe ponaba hina goñan de yarañe en balas y se añade porque obedece esta oíla y poshia. Y pues ya con la iglesia, con los países, con no sé qué cosa, pero eso es porque aquí no llegaron a entenderse en su propia conciencia. Nosotros ya dijimos varias veces y hablamos, ¿verdad? No quiero insistir mucho en este aspecto, porque una vez algunos se ofenden y después ya me escriben ahí en el WhatsApp y eso me demuestra lo que justamente estamos diciendo desde aquí. Que no nos curamos interiormente y por eso es que después abandonamos un camino de fe. Y después, ¿saben qué? Nos volvemos fanáticos. Ya otro secta, ya otra religión, pero que pea, que amoa, y porque estamos heridos de algo. Y entonces no llegamos a solucionar. Y aquí te dice muy bien
cada uno, desde este carisma personal, de la capacidad de la inteligencia para discernir, para entender, saber lo que está bien y lo que está mal. Pero tenés que usar para que libremente puedas hacer esa opción por el bien y no por un fanatismo y con otros intereses. Después tengas voluntad de comenzar a hacer un camino. Te llama a un camino de conversión. Yo sé, ¿verdad? Porque así es la cosa. Es muy difícil salir, por ejemplo, de una corrupción, de reñemo millonario, tan de plata, pero remondar iré a llevar, hoy, porque remondar al pueblo, a la gente. Anda por decirle a ese que deje y que devuelva lo que robó. Anda a decirle. Algunos vienen y verá, padre, por lo menos reconoce, entre comillas, ¿verdad? Reconoce, sí, padre, yo cuando estaba ahí robé esto, aquello, y me arrepiento de todo corazón, y dame toda solución, ¿verdad? Pero el asunto es que la confesión, dolor de los pecados, después de tu examen de conciencia, confesión, y después dice tu penitencia, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Y saben cuál es entonces el propósito de enmendar eso? Devolver todo lo que robaste. Aupebe, amón de más. Pues es difícil, se dan cuenta. Y esa es verdaderamente la conversión. Esa es la conversión. Es muy fácil venir y decir, yo robé, padre, etcétera. Listo, te absuelvo, Dios te bendiga, mi hijo, anda nomás. Arepuita baité con todo lo que robaste. Eso no es ninguna absolución, ¿entienden? Porque está el hecho de que tenés que devolver aquello que vos hiciste de mal. Bueno, queridos amigos, aquí hay tantas cosas interesantes que el tiempo lleva y por eso no podemos seguir hablando más, ¿verdad? Pero tendríamos que seguir hablando mucho más porque aquí está el caracu de lo que estamos reflexionando. David hizo, upea de ñamañá ya tal como Yahvé le había ordenado. Y por eso, consecuencia, porque hizo, entonces derrotó a los filisteos y te pone tu territorio. Desde Gabaón hasta Geser. Quiere decir que cada uno tiene que marcar su territorio. Hasta aquí, este es mi territorio. Esto que está de aquí para allá, esto es el mal que me está acechando. Pero amo yo aquí las líneas, ¿verdad? Porque este es el territorio por donde tengo que caminar según los preceptos de Dios. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.